Kaixo eta arratsaldeon, danori ongi etorri gaur hemen gurekin Miramar Jauregi honetan hurbildu zareten guztioi, baina baita ere online eta EITB-ren Kosmos kanaletik streaming bidez jarraitzen ari zareten guztioi ere. Bienvenidas y bienvenidos a este evento organizado por Donosti Sustainability Forum, o DSF, como nos gusta llamarle a los amigos, una iniciativa conjunta de la Fundación Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco y de la Fundación BBVA. DSF tiene el objetivo de convertirse en un espacio de encuentro entre agentes que aborden los retos de la emergencia climática, de la pérdida de biodiversidad y de aspectos relacionados con la bioética, todo ello desde una perspectiva multidisciplinar. El foro, por tanto, lo que constituye es una invitación a todos los agentes relevantes para difundir el conocimiento, siempre de forma contrastada y con base científica, sobre estas alternativas, soluciones a las crisis que comentábamos. Las iniciativas que llevamos a cabo en el marco de Donosti Sustainability Forum pues no serían posibles sin la ayuda y sin el apoyo de nuestros socios, que son la Fundación BBVA, el Departamento de Desarrollo Económico y Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, a través de la agencia IOBE, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián. Bueno, el evento tiene hoy como objetivo abordar el papel de las ciudades ante el cambio climático. Para ello contamos con dos expertas, dos investigadoras, que vamos a ser un trío de 3 mujeres a las puertas del 8 de marzo. Esto ha sido casualidad, pero yo la verdad es que estoy súper contenta de poder moderar, participar en este diálogo hoy, tanto con Marta Olazábal como con Marcel Mardón. Marta es investigadora asociada de Ikerbasque en el Centro de Investigación sobre Cambio Climático BC3, donde coordina además el grupo de investigación en adaptación. Tiene formación en Ingeniería Ambiental, un doctorado en Economía del Territorio por la Universidad de Cambridge y casi 20 años de experiencia en sostenibilidad urbana y gobernanza climática. Su trabajo busca comprender cómo los actores locales y las ciudades pueden desarrollar una acción de adaptación al clima más efectiva, examinando la toma de decisiones, la planificación, la política, la justicia y la generación de conocimiento. Entre muchas otras cosas, destacar que actualmente coordina el proyecto Imagine Adaptation, financiado por una de las becas más prestigiosas del Consejo Europeo de Investigación. Y Marcel Mardón es arquitecta, investigadora de desarrollo urbano sostenible, liderado por comunidades. Creo que es una visión que nos va a gustar, en el grupo de investigación de asentamientos urbanos del Centro IIED de Londres. Durante los últimos 12 años se ha centrado en las infraestructuras urbanas, la vivienda, la salud y la mejora de los medios de subsistencia en los asentamientos informales de las ciudades desde la perspectiva del cambio climático y en colaboración con organizaciones comunitarias. Bueno, pues nada más, recordar que primero vamos a tener una presentación por parte de las dos ponentes y a continuación se abrirá el diálogo y que tanto las personas que estáis aquí presentes con nosotras hoy como las que estáis viéndolo online vais a tener la oportunidad de hacer preguntas y de establecer un diálogo con ellas. Besterik gabe, Marta, zurea da hitza. Gracias, Elisa. Y gracias a Donostia Sustainability Forum por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí. Bueno, pues yo os voy a hablar un poco desde mi punto de vista, desde la investigación que he realizado durante los últimos años, pero también me gustaría dar un poco de contexto a todo el debate que vamos a tener posteriormente, ¿no? Os voy a dar unos datos que probablemente ya los conozcáis, o quizá no. El 50% de las personas ahora en el mundo vive en ciudades. Esto es una gran preocupación. Este porcentaje está aumentando, pero una preocupación todavía más acuciante es que en Europa, sobre todo, y en los países desarrollados, este porcentaje aumenta muchísimo. Estamos viviendo en las ciudades un 80% de las personas. ¿Qué es lo que pasa con las ciudades? Bueno, pues ahora mismo las ciudades ocupan muy poco espacio en el territorio, comparado, por ejemplo, con
el uso del suelo dedicado a pastos o dedicado a la ganadería y a la agricultura, el espacio dedicado a territorio urbanizado ocupa un 3%, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que solo este 3% del territorio, con todas estas personas que están viviendo en las ciudades con unas densidades muy altas, consumen el 60% de la energía. Ahí está el gran problema y de lo que estaremos hablando durante la siguiente hora. No solamente eso, no solamente es consumo de la energía, sino también las emisiones que estamos emitiendo, ¿no?, de gases de efecto invernadero. En este caso llegan al 70%. Los últimos datos hablan de un 70% que se puede relacionar o conectar con las ciudades. ¿Cuál es el problema también? Pues que no estamos hablando de una distribución del consumo de la energía, una distribución de emisiones igual. Vemos que en la parte del norte global este uso de la energía es muchísimo mayor que en la parte del sur global, como podéis ver en estos gráficos. Por otra parte, las emisiones, como estamos hablando, también nos ocurre lo mismo que en la parte de las ciudades del norte global. Estas emisiones son muchísimo más elevadas que en la parte del sur global. Por supuesto, por la industria, por el desarrollo de la movilidad, del transporte, por el consumo, etcétera, y el modo de vivir en las ciudades. Una cosa que contrasta muchísimo con estos datos es que el crecimiento que se está viendo en las ciudades se va a dar en el sur global, sobre todo en Asia y en África. Esto quiere decir que en las ciudades y en las zonas urbanizadas donde todavía no ha habido este desarrollo que va a provocar estos consumos, se va a dar en los próximos años. Entonces ahí nos encontramos con un dilema que tendremos que actuar, ¿no? Estoy hablando de emisiones, de consumo de la energía, cómo vamos en temas de impactos del cambio climático, ¿no? Porque sabemos que este consumo de la energía origina este efecto de invernadero, ¿no? De los gases de efecto invernadero, que incrementa esas temperaturas y nos lleva a estos eventos extremos climáticos. Suele haber unos datos bastante confusos en cuanto a mortalidad y morbilidad en temas de salud, porque es muy difícil tener datos buenos en cuanto a salud, en cuanto a impactos de cambio climático. Pero bueno, uno de los más grandes estudios de la mortalidad relativa a cambio climático, relativa a los excesos de temperatura, sea por calor o por frío, nos da los siguientes datos, que casi 5 millones de personas o más de 5 millones de muertes se deben a estos excesos de temperatura. Curiosamente o sorprendentemente, la mayor parte, no sé cuánto estamos hablando, un 95 o 90% de estos excesos de mortalidad se deben a olas de frío. Y además, estas olas de frío, estas muertes, se dan más en el sur global que en el norte global. Si bien, cuando hablamos de muertes debidas a impactos del cambio climático y estamos hablando de ciudades del norte global, uno de los principales impactos del cambio climático, que además le llaman invisible, es el exceso de temperatura, las temperaturas altas y las olas de calor. Solo en España, en 2022, hubo más de 11.000 muertes debidas a la ola de calor que vivimos en aquel verano, que probablemente muchos recordaréis. Y por compararlo, sobre todo se recuerda aquella ola de calor del 2003, en el que en Europa hubo alrededor de 70.000 muertes debidas a esa ola de calor, concentrándose 23.000 solo en Francia. Estamos hablando de que estos eventos y estas situaciones se están cronificando y se están haciendo cada vez más severas. ¿Qué es lo que pasa en las ciudades? Bueno, pues que unas olas de calor no simplemente actúan como las de calor, exacerbando esos impactos y esos excesos de temperatura que pueden llevar a esas enfermedades o esos fallecimientos, sino que también derivan en situaciones climáticas, en situaciones atmosféricas, ambientales, que son dañinas para la salud, como es la calidad atmosférica, la calidad del aire. Cuando nos vemos con anticiclones y en este tipo de eventos climáticos también se da una concentración mayor de contaminantes en las ciudades y, por ejemplo, veíamos que en 2022 hubo unas 25.000 muertes prematuras en España por contaminación del aire. Esta es la situación que estamos viviendo actualmente, pero también la situación es que actualmente miles de ciudades
alrededor del mundo se están preparando para los impactos del cambio climático y están actuando para reducir sus emisiones. Estos son datos del Pacto de los Alcaldes, que es un pacto global de municipios y ciudades que pretenden planificar para reducir emisiones y también para prepararse para los impactos del cambio climático. Bueno, como veis, se está dando alrededor de todo el mundo, si bien es verdad que donde hay más acción es concentrada en las ciudades del norte global, ¿no? Sobre todo en Europa vemos que hay, en contraste con otras regiones mundiales, hay 10.000 ciudades cubriendo alrededor de 280 millones de personas que están actuando y que están preparándose para reducir sus emisiones y para planificar los impactos del cambio climático. Curiosamente, por ejemplo, en África subsahariana solo hay, entre comillas, 360 ciudades que están planificando para el cambio climático, pero solo esas 360 ciudades cubren 160 millones de personas. La situación que vivimos ahora en Europa es que no solamente son ciudades, sino que también son pueblos, también son áreas, aglomeraciones urbanas. Entonces, la diversidad en el tamaño, la densidad, los recursos de todas estas ciudades cambia muchísimo. Y actualmente actúan y tienen más poder y recursos aquellas ciudades que son más grandes porque pueden atraer financiación de bancos y de diferentes fondos internacionales, mientras que las ciudades y esas pueblos con tamaño medio tienen muchísimas más dificultades, primero, para generar capacidad técnica, para entender cómo actuar y también para atraer esa financiación para poder implementar esas acciones climáticas. Lo que estamos observando alrededor del mundo es que muchísimos planes y políticas de acción climática se quedan en los armarios, ¿no? Como documentos que finalmente no son implementados o que son implementados a medias. En Europa, concretamente, bueno, pues vimos una ola muy fuerte de planes de mitigación, de reducción de emisiones, que empezaron muchísimo antes que todos esos planes y políticas para prepararse para los impactos de cambio climático. Y lo que vemos ahora, estos son datos que se remontan a 2019, pero los últimos datos que hemos recogido siguen en la misma línea. Vemos que, sobre todo, esos países como, por ejemplo, Francia, que tienen legislación nacional que obliga a los municipios a tener planes de mitigación y adaptación, en muchos casos, mitigación y adaptación en una misma política, porque no se puede adaptar sin mitigar. Hay muchísimas relaciones entre estos dos ámbitos climáticos, aunque muchas veces se tratan por separado, de forma equivocada y con posibilidad bueno, pues que haya más costes que beneficios. Vemos ahí, por ejemplo, en este tipo de países, gran progreso respecto a la planificación en la política en comparación con España, ¿no? En los que pues estos planes no son obligatorios, son voluntarios y tampoco hay mucho aporte, aunque hay plan nacional de adaptación y de mitigación de energía. Esta no obligatoriedad, esta voluntariedad, nos deja en una situación un poco de desamparo cuando no hay capacidades y cuando no hay financiación. ¿Cuáles son los sectores donde, ahora hablando de un punto de vista de mi opinión respecto al trabajo que he estado haciendo, que pueden ser más beneficiosos respecto a la acción climática? A mí me parece que, como os decía, que la sinergia entre la mitigación y la adaptación, entre reducir emisiones y la adaptación, la preparación para los impactos de cambio climático es clara, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de cómo es necesario renovar nuestra edificación, ¿no? Para poder mantener el calor dentro de la vivienda o evitar que ese calor durante el verano entre, esto no solamente nos ayuda a reducir nuestro uso de la energía, sino que también nos hace menos vulnerables a las olas de calor y a las olas de frío. Los ámbitos más importantes son el espacio público,
la renovación del espacio público, generar una movilidad que promueva pues ámbitos o transporte más activo, que no sea a través del vehículo privado, mejorar la infraestructura de transporte público y también mejorar las infraestructuras y la introducción del espacio verde, por una parte para que mejore el confort térmico y también por otra parte para que ayude a las ciudades a generar esas capacidades para hacer frente a las inundaciones con esas precipitaciones intensas que sobre todo es un impacto que tenemos bastante a menudo, frecuentemente. Y por otro, bueno, he hablado ya del espacio público, la movilidad y la edificación con sus varios beneficios. Hablando del espacio construido, ¿no? De la infraestructura, por supuesto, hay otros ámbitos en los que también muchísimos municipios tienen competencias, como son la educación, como son los programas de consumo, como son la generación de mercados locales en los que el acceso a alimentación producida y alimentos producidos localmente es más fácil, ¿no? Todas estas cosas también pueden ayudar a un cambio de comportamientos, a un cambio de estilo de vida que ayude a esa reducción de consumos de energía, esas emisiones y también la adaptación al cambio climático. El problema es que el cambio climático no es nuestro único reto, ¿no? Las ciudades tienen muchísimos retos y planificar solamente para adaptarnos o para mitigar no es la opción más efectiva o la más estratégica. Tenemos que tener en cuenta que en las ciudades se concentran muchas personas, actividades, infraestructuras, hay un incremento de la población urbana. En algunos países del norte global, en cambio, esta población está disminuyendo. Tenemos que contar con la migración. Y con la multiculturalidad, el distinto uso del espacio público y distintos grupos vulnerables que pueden surgir cuando estamos hablando de impactos de cambio climático, problemas de identidad y cohesión social, calidad ambiental, calidad de vida, envejecimiento de la población. Esto es muy importante en temas de impactos de cambio climático y cómo afecta distintamente a distintos grupos de población. La alta dependencia de la tecnología, la digitalización, la dependencia energética y la gran incógnita, ¿no? El capital construido, qué hacer y de dónde sacar financiación para poder actuar e intervenir en todo este capital construido que es nuestro espacio público y también nuestra edificación, ¿no? Donde en estas ciudades donde tenemos muy alta densidad y donde no cabe la idea de construir con criterios sostenibles es buena, pero lo que tenemos que desarrollar es capacidades técnica, financiación e innovación para intervenir en el capital construido. Por último, ya para terminar, os quería mostrar un poco los resultados de una de las últimas investigaciones que hemos hecho, que es un estudio de 60 ciudades y cómo están planificando para la adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, es un estudio en el que mirábamos muchos aspectos. Queríamos ver cuál es la calidad de su planificación, si esas políticas son creíbles o no de ser implementadas en un futuro y de tener éxito. Entonces veíamos que, bueno, cuando estamos hablando de todo lo que veis en rosa, son los puntos positivos, ¿no? Rendimiento pasado se refiere a todas esas políticas de mitigación pasadas, si se han tenido éxito o no. Opinión pública, en general, cuando miras las encuestas de opinión pública, en cuanto al cambio climático, ambiente, normalmente suelen dar unos resultados muy positivos en general. Redes internacionales, muchas de nuestras grandes ciudades son miembros de estas redes internacionales, como el Pacto de los Alcaldes, que proporcionan capacidades y también capacidad de ponerse en red con otras ciudades que les pueden dar ideas sobre cómo actuar. Y también participación. Tenemos muchísimos mecanismos y estructura para procesos de información pública y de participación. ¿Qué es lo que pasa y en qué es lo que estamos fallando? Primero, en la financiación de los recursos y la capacidad. Ahí es un tema en los que generalmente y globalmente hay muchísimo problema. Son planes en los que generalmente se quedan sin presupuestos. Se quedan sin responsables y se quedan sin cronograma. Por otro lado, como os comentaba, legislación. Habitualmente todas estas acciones climáticas o todos estos planes y políticas son recomendaciones, no son obligados y no están regulados. Segundo, curiosamente, no estamos desarrollando formas de ver si lo que estamos haciendo está funcionando o no.
que es bastante sorprendente, pero es la realidad y es un tema que está a debate en todos los niveles de gobernanza, desde ciudades hasta el plano internacional. Y, por último, la equidad y la justicia. Aunque sí es verdad que tenemos todos estos procesos y mecanismos de participación, no contamos con grupos vulnerables y con personas interesadas a la hora de proponer y diseñar las medidas de adaptación. Forman parte de esos grupos, están limitados o se limitan a proporcionar información en las épocas tempranas, ¿no?, a la hora de diseñar política, pero luego no participan en el diseño de las políticas, en el diseño de a ver qué se hace en nuestro barrio, ¿no?, a la hora de proponer. Y tampoco hay una conciencia de si realmente todas estas acciones están beneficiando a esos grupos que son más vulnerables. Y esto es todo lo que os quería contar y gracias. Hola, buenas tardes. Primero me gustaría decir muchas gracias a Elisa primero y el DSF por la oportunidad de presentar una perspectiva del cambio climático un poco distinto, creo. Mi nombre es Marcel Madón. Estoy trabajando con una organización, es un think tank en realidad, basado en Londres y lleva muchos años en marcha, desde los años 70, tratando el tema de medio ambiente y urbanización y el puente entre de los dos conceptos. Estoy trabajando específicamente en un grupo dentro de 12 investigadores que realmente tratamos el tema de urbanismo desde una perspectiva de la informalidad. Y esta es la perspectiva que quiero poner en la mesa hoy. El primer paso, primero, yo creo que lo que ha comentado Marta, ahora vamos a mirar un poco más en el sur, en algunas zonas de vulnerabilidad y el tema de urbanización y cambio climático. Puesto una pregunta, ¿peligrosa combinación? Muchas veces pensamos que la urbanización es una contestación a los temas que tenemos que tratar en el cambio climático. ¿Por qué? Porque con la densidad, con las oportunidades de diseñar soluciones de movilidad que son más cercanas, con las posibilidades de construir arriba. Puede ser unas soluciones que podemos mirar en la adaptación y mitigación en el futuro. El tema es que en África este concepto de urbanización está desbordada en casi todas las ciudades. Hasta el punto que 60% de la población en África ahora viven en barrios informales. ¿Y qué son barrios informales exactamente? Los barrios informales en realidad son zonas con poca infraestructura. Que cosas muy básicas como agua, como carreteras, como inodoros, como sanitación, como casas decentes no existen. Y la mayoría de esas poblaciones construyen con las materiales que pueden encontrar. Este no es simplemente una narrativa de gente que están viviendo allí. Cada uno de 8 personas en este mundo vive en esas condiciones. Ese es un gran reto que tenemos en plan globalización. No es algo que se puede aparcar, porque este tipo de barrio en todas las ciudades es se considera la normalidad. Estamos hablando de 60% de la población en las ciudades en África viviendo en esas condiciones y está creciendo. La otra cosa es que allí mismo es donde el cambio climático realmente está haciendo o está apareciendo brutalmente. El cambio climático ya más de 10, 20 años, todos los años la gente tiene que prepararse por inundaciones, por olas de calor de casi 50 grados en algunas ciudades. Ya es la normalidad. Está afectando su salud, está afectando su forma de vivir, e incluso viven en informalidad también, y como no son legales, están no olvidados, pero casi la basura de las ciudades.
ya no podemos pensar que eso es algo que se puede limpiar. En el año 2005, en mi país de Zimbabue, hemos hecho una limpieza de este tipo de barrio donde 300.000 personas, el tamaño de Bilbao, porque es donde vivo, entonces sabe más o menos, estaba limpiado. En una semana limpiado. ¿Dónde va esa gente? Y cuando empezamos a hablar de cambio climático y que hay que adaptar, ¿cómo esas personas van a adaptar? ¿Y que es cuestión de adaptar? ¿Tienen recursos? ¿Es prioridad? Y no es algo que se puede pensar ahí fuera, es parte de la realidad de la globalización. Pero tenemos ganancias, ¿eh? No es siempre malo la narrativa, porque con los ODS, el 11 en concreto, ya se empieza a denotar que estamos hablando de esos barrios. No es con las campañas de no dejar nadie atrás, significa que por fin estamos empezando a incluir estas personas viviendo con este tipo de vulnerabilidad. También en el mundo de urbanización tenemos la nueva agenda urbana que habla sobre la conciencia de medio ambiente. Esas personas no tienen una conciencia, saben el efecto mejor que todos los mejores investigadores en el mundo, que es el efecto de cambio climático, porque viven diariamente, saben que son materiales buenas para construir, pero no tienen recursos. Esa es otra cosa. Y hablan de resiliencia, de las catástrofes sociales, económicas, naturales. Y inclusividad. Este es donde el trabajo que hacemos en nuestra organización actúa, en este punto de inclusividad. Actividad económica. Hay que dar cuenta que cuando hablamos de informalidad, que en realidad no es legal, también trabajan en economías informales, que significa muchas veces que no existen. Entonces, en mi organización estamos empezando lleva muchos años con programas de resiliencia y estamos hablando de resiliencia disruptiva. ¿Qué es esto exactamente? Pues tenemos todavía 60% de superficie que vamos a construir. Está en camino, no está hecho todavía. Pero sabemos que en el año 2030, vamos a tener 60% más zonas urbanas que tenemos hoy en día. Esta foto he puesto porque quiero hablar en este punto cuando hablamos de resiliencia. Hay muchas cosas que hacen las comunidades que viven en estas zonas que ya están contribuyendo para todos nosotros al cambio climático. Hay grupos de personas organizadas para reciclar el plástico que estamos tirando, reciclar cartón. Trabajan en muchos ámbitos donde realmente estamos con las emisiones altas. Y lo que quería decir antes, igual has visto allí, que en África en concreto solo contribuye 4% a las emisiones en el mundo. 4%. Que entonces nada. Entonces, ¿por qué ellos tienen que pensar en el cambio climático? Cuando no están realmente, no es su culpa. El tema es que en realidad están en el frente. Está afectando a ellos los primeros. Y otro tema que estamos tratando es la justicia climática urbana. Allí donde andamos en el tema de justicia. Hacemos en nuestra organización la advocacia para tener un sistema, unos sistemas, una adaptación, unas metodologías de cambio climático que incluye a esas personas en temas de financiación. Cuando estamos diseñando programas, cuando queremos poner programas con dinero, hay que pensar en la justicia. Acabamos de hacer un programa de trabajo también que habla de descarbonización. Sabiendo que las ciudades van a construir más, vamos a intentar empezar ya hablando con esas comunidades para que ellos puedan saltar este paso y empezar a registrar o poner en la mesa las
algunas iniciativas que están haciendo al nivel grassroots. Ahí hay 10 diferentes tipos de iniciativas en América Latina sobre la movilidad, sobre haciendo ciudades más verdes, el reciclaje de verde, alojamientos más sostenibles, unos cuantos diferentes tipos de iniciativas, y lo que estamos intentando ahora es que, mirando estas iniciativas, cómo se puede ampliar el conocimiento de iniciativas que se puede empezar a implantar al nivel de comunidad. Otro tema que es súper importante es la migración. Hablamos de la migración. Pero sabiendo que nuestras ciudades también, donde hay efectos muy brutal de cambio climático, estamos cada vez más absorbiendo comunidades desplazadas por el cambio climático. Estas personas también llegan a la informalidad y tienen menos derechos todavía, porque como son de fuera, no tienen directamente acceso a cualquier ayuda, si van a recibir ayudas, porque son de fuera. También tienen que convivir con personas que ya están viviendo con precariedad. Y otro que he puesto en inglés, la justicia de alojamiento. Sabiendo que hay 1.800 millones sin vivienda adecuada y 1.000 millones de esas personas también están en asentamientos informales, tenemos un tema urgente que tenemos que empezar a plantear: cómo pensar en alojamiento más seguro para proteger a esas personas por estas catastróficas inundaciones, olas de calor que vienen todos los años. Y básicamente esta es la presentación. Gracias. No sé si hay agua. Sí, tienes agua en el vaso. Bueno, pues es que ricasco, Marta, Marcel. Cuando pensamos en hablar de cambio climático y ciudades, ¿no? Como decían las dos investigadoras, es donde vivimos la mayoría de las personas, en ciudades. Las ciudades son las que más recursos consumen, las que más emisiones generamos, pero también los que más impactos vamos a sufrir. Es decir, que mucha parte de la solución está en manos de las ciudades y, por tanto, de las personas que vivimos en ciudades, ¿no? Nos acabamos de enterar hace poco, esta semana, de que volvemos a vivir un nuevo récord de temperaturas. 2023 fue el año más caluroso jamás registrado y llevamos pues un no invierno en 2024 que nos advierte de alguna forma de que los impactos del cambio climático pues van a más, ¿no? Ante esto, hoy me recordaba una periodista que existen en los diferentes barómetros sociales una preocupación creciente de la ciudadanía y sobre todo de las personas jóvenes con el tema del cambio climático. Pero parece que existe una brecha, ¿no?, entre la percepción o la preocupación y la acción, ¿no? Y bueno, yo creo que el contar un poco con la perspectiva de los retos, por un lado, ¿no? Porque parte, yo creo que de esa ansiedad, ¿no?, que estamos viviendo cada vez más por el cambio climático tiene que ver con quizás me parece que puede ser por la impotencia, ¿no?, ante qué podemos hacer. Y a lo mejor los discursos tienen que avanzar también en esa línea, ¿no?, en decir, bueno, hemos generado un problema, tenemos una serie de retos. Habéis destacado las dos que el cambio climático es un reto que se suma a otros, ¿no?, que ya tienen las ciudades. Pero ¿cómo pasamos a la acción? Esa sería un poco la pregunta. ¿Y cómo intentamos transmitir, bueno, pues una señal de preocupación, por un lado, y por otro lado, decir, bueno, cómo somos optimistas y pensamos que si hemos sido parte del problema también podemos ser parte de la solución? Entonces, en este sentido, ¿qué pensáis que puede estar limitando la acción, quizás, en primer lugar? ¿Qué puede estar limitando la acción en torno a la emergencia climática? Yo he mencionado algunas cosas, ¿no? Estaba mencionando que falta mucha financiación, pero bueno, falta mucha financiación, ¿por qué? Porque aunque hay esa preocupación social y pública respecto al cambio climático, respecto a la crisis ambiental,
todavía pensamos que no es algo que nos esté afectando directamente o de lo que seamos responsables de actuar, ¿no? Y yo creo que tanto con lo que hemos comentado hoy, está claro que hay una responsabilidad en las personas, en las ciudades y en las comunidades de actuar, de proteger a los más vulnerables en torno a temas de cambio climático. Por una parte, actuar respecto a los modos de vida que hemos adoptado en las últimas décadas, que como veníamos comentando en el coche, que hemos adoptado unos estilos de vida que son muy cómodos y eso no nos hace pensar que tenemos que cambiar, ¿no? Y esa desconexión que tenemos respecto a nuestra responsabilidad es quizás uno de los grandes problemas y uno de los grandes factores que primero hacen que en la sociedad no apoyemos suficientemente todas estas políticas y planes climáticos y medioambientales. Tenemos otras prioridades y desde la política, al no ver muchas veces es un pez que se muerde la cola, no sabes quién empezó, ¿no? Lo de la gallina y el huevo. Desde la política, desde el ámbito político, como no se ve esa preocupación social, no se ve la necesidad ni de poner presupuestos ni de actuar al respecto. Porque, pues no está en la agenda y no es algo que se apoye mayoritariamente socialmente, que sea una preocupación social. Hay una falta de liderazgo y compromiso. Vemos en las políticas europeas, pero yo creo que se puede extender tranquilamente, que todos estos planes están relegados a departamentos en los ayuntamientos que no tienen tanto poder ni tanto presupuesto. Y eso deja a la acción climática, a la acción de sostenibilidad y medioambiental como la María de la clase. Y bueno, pues yo creo que esto es a lo que nos llega, ¿no? No le damos importancia y entonces luego va un círculo en cadena que nos da no poner recursos, no capacitar a las personas, porque no tenemos que olvidar que al final estamos respondiendo a unos retos o tratamos de responder a unos retos que son nuevos, aunque pueda parecer un poco pues que estamos repitiendo que son nuevos una y otra vez y ya llevamos muchas décadas con este tema, seguimos sin tener capacidades técnicas en los centros de toma de decisiones que nos faciliten esa acción, ¿no? ¿Qué forma es más fácil de actuar? ¿Qué forma es más fácil de que en este barrio se acepte este tipo de estrategia como algo que puede ser beneficioso para todos? Porque muchas veces nos centramos en lo individual y nos olvidamos de lo colectivo. Yo creo que esto es uno de los grandes problemas de las ciudades, además de la desconexión total con la biodiversidad y la naturaleza, que al final eso es lo que principalmente nos está proporcionando los recursos. Y nos olvidamos de que dependemos de ello y seguimos en la misma tónica. Yo creo que el discurso un poco de Marta quizás resuena más próximo, ¿no? a las personas que estamos hoy aquí, a las personas que vivimos en Euskadi, en Europa, en el norte global probablemente, y la realidad que nos trasladaba, que nos transmitía Marcel, la vemos más lejana, ¿no? No tenemos slums propiamente dichos o este tipo de asentamientos informales en nuestro entorno. Los retos probablemente son de otra magnitud. ¿Cómo crees que se puede avanzar en temas relacionados con la acción climática en ese tipo de contextos donde, bueno, pues hay que hacer frente a un montón de retos, pues eso, ¿no? Yo creo que de otra escala. Yo creo que principalmente hay que dar cuenta que la urbanización como es hoy en día en esas zonas no va a cambiar. Llevamos muchos años intentando formalizar estos barrios o si no formalizar, intentar quitarles. Hay que aceptar que la informalidad existe y empezar a trabajar desde allí. Haciendo lo que hacemos en ese momento es hacer un proceso de upgrading, que es mejorando las condiciones de la gente viviendo en estas zonas. Muchas veces ellos mismos saben exactamente qué son las necesidades principales y de prioridad. Hay un desacuerdo muchas veces en lo que el gobierno intenta plantear como desarrollo
y lo que realmente hace falta. Se puede ver en muchas ciudades, en el centro de Nairobi, por ejemplo, en Kenia, grandes edificios fantásticos que se puede encontrar en Dubái o en cualquier otra ciudad. Esta es la aspiración, viene directamente porque no hay soluciones que vienen desde allí. Muchas veces la idea de desarrollo viene desde el norte o otras partes. Lo que necesitamos empezar es buscar gente que saben qué es la realidad aquí y dónde tenemos que empezar. Os voy a dar un ejemplo de un proyecto que ha salido con bastante éxito en ese sentido, que hemos hecho un master planning, que es de un barrio, se llama Mukuru, en Nairobi, conjuntamente con la comunidad. Siempre los proyectos que hacemos es mano a mano con la comunidad. Hay mucha gente allí que saben trabajar en ámbitos técnicos, trabajamos con las universidades, trabajamos con plataformas de autoridades locales, en plataformas trabajando con representación de las personas que viven allí, de los que saben técnicamente qué es posible o no, y el gobierno local muchas veces. Es la única manera realmente de avanzar, si vamos a avanzar en hacer algo realmente adecuado para esas zonas. En ese proyecto en concreto, lo que han hecho es un estudio recogiendo data. Y eso es una cosa que las comunidades ya tienen en sus manos. Ya han empezado de recoger su propia data. Y con esta información se puede negociar con las autoridades. Mira, sabemos exactamente cuántas personas viven aquí y qué es lo que necesitan. Empezar a negociar con ellos con esta información. Han puesto esta información en la mesa. Económicamente, confirmando que si el gobierno invertía dinero en este barrio, empezaba a recoger bastante dinero para hacer un desarrollo adecuado para toda la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente que vive allí viven en zonas tan pequeñas, 5 metros por 4, pero lo que pagan para este tipo de tamaño de espacio es casi más que una persona que vive en una zona más suburbia, ¿no? Entonces, haciendo esos cálculos de 1 millón de personas viviendo en un terreno tan pequeño, realmente merece la pena ayudarles a desarrollar esta zona. También la energía que sacan allí, en plan, vamos a decir, negro, con apoyo del gobierno se puede empezar a recibir fondos realmente que ayuda este tipo de dinero. Yo creo que principalmente hay que trabajar con la comunidad que saben realmente qué son sus retos y dónde hay oportunidades de convivir, ¿no? Y pienso, Marta, con toda la cantidad de planes urbanos que conoces, que has revisado a lo largo de Europa y más allá, ¿qué tipo de soluciones se están planteando las ciudades para hacer frente a los impactos del cambio climático en sentido amplio o concreto, como quieras? ¿Algún caso de éxito que pudiera subrayar o alguna medida que te ha llamado la atención, pues un poco por una característica más innovadora o alguna, no sé, algo que te haya parecido destacable, digamos, de los planes que has podido visitar? Sí, no sé si te voy a responder bien, ¿eh? El tema es que cuando estaba Marcela hablando, me estaba resonando a mí con símiles y que nos está pasando también aquí. Es decir, tenemos ambiciones, entonces transferimos soluciones que están funcionando en otros sitios, en Nueva York, en Londres, en Rotterdam, y las traemos aquí como si fueran a funcionar igual. Y no todas las ciudades son iguales, independientemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que están funcionando muy bien, pues las soluciones basadas en la naturaleza, quiere decir, parques o soluciones más infraestructurales que pueden ayudar a recoger agua, luego reciclarla, etcétera, cuando hay precipitaciones intensas o simplemente, pues eso, la mejora, la restauración de ecosistemas urbanos, parques, árboles, etcétera, para poder hacer frente a todos los impactos del cambio climático. Temas de movilidad, infraestructura ciclista y todas las ideas que hay ciudades
que están haciendo un grandísimo trabajo en temas de espacio público, como por ejemplo París, que es impresionante. Se me pone un poco la piel de gallina y todo cuando pienso en París. Y digo, ¿por qué no tendríamos esta posibilidad aquí, ¿no? Alguien con liderazgo que empezara a promover estas cosas. Pero luego también hay soluciones que tienen mucho éxito que luego no tienen salida, ¿no? Entonces, bueno, pues pensar en soluciones que tienen éxito, yo prefiero pensar en procesos que tienen éxito, ¿no? En cómo se consigue el liderazgo y el apoyo social suficiente para implementar una infraestructura ciclista y peatonalizar, las calles, me salía en inglés, ya no sé, peatonalizar las calles de forma que no tengamos ese rechazo social o ese más apoyo a la hostelería o no llenarlo todo de terrazas cuando lo peatonalizamos, ¿no? Entonces, generar espacios públicos donde se pueda vivir y que estén más preparados para el cambio climático. Pero luego, por ejemplo, a mí el tema que has dicho de trabajar con la comunidad, en todo este estudio de planes, una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención era que en temas de justicia, de participación, ciudades del sur global y sobre todo muchísimas ciudades de América Latina, me sorprendía los fuertes procesos participativos que tienen. Y bueno, pues hablando con diferentes expertos y expertas, al final pues la discusión era, claro, es que aquí tenemos unas estructuras de gobernanza tan fuertes que hacemos las cosas siempre de arriba abajo, ¿no? Muy tecnocráticas. El experto es el técnico, la técnica, y los expertos no son las personas que están viviendo en la ciudad. Pero ellos, experto ahora mismo, incluso en la ciencia se está aprendiendo que el ser experto o experta no simplemente tiene un fondo científico, técnico o legal, que es el que tiene el conocimiento adecuado para poder actuar. Y la verdad es que tenemos mucho que aprender también de otra forma de participar, de hacer comunidad y de generar estas soluciones que puedan tener éxito. Estoy de acuerdo. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, pues yo creo que cuando queráis. Si no, mientras tanto, pues nosotras seguimos, ¿eh? Pero si en algún momento queréis hacer alguna pregunta, espera un segundo, porfa, que te van a acercar un micro para... Y lo mismo las personas que estáis viéndonos online, pues que sepáis que bai euskeraz eta bai gazteleraz, nahi baduzue egin dezakezuela galdera eta pasatuko diegu, ¿vale? Eskerrik asko eta nere galdera da, ikusten ari gea, klimaren aldaketa, gero eta rekurso gutxiago daude, jendia moitu egin behar da, migrazio badago, eta hiriburuak nola daude prestauta jendia onartzeko, ze gero lurra oso garestia da, etxiak oso garestia da, bizitza oso garestia da, eta ze politikak eman berdia hori dana jasotzeko, etorkizunean. Está hablando del papel de cómo acoger a las personas migrantes, qué tipo de medidas tienen que tomar las ciudades para acogerlas en un contexto de cambio climático. ¿Estás hablando del Global Sur o en general? Sí, las zonas subdesarrolladas y también las desarrolladas. Como receptores. Al final el cambio climático está cambiando las cosechas, la gente no puede vivir del recurso que tiene que emigrar a las ciudades. Las ciudades son caras. Total. ¿Cómo vas a adaptar a todas estas personas? ¿Qué políticas vas a hacer para adaptar por toda esta situación? En este momento este tema es bastante nuevo. No estamos planteando todavía el tema de migración y el impacto que tiene en la ciudad. Entonces, el trabajo que estamos haciendo desde nuestra organización es empezar a poner un enfoque en las barreras que están encontrando ahí en las ciudades. Estamos intentando montar plataformas donde se puede actuar como un puente entre las autoridades y esos grupos. En nuestros grupos de comunidad que trabajan o viven en barrios informales, estamos empezando de intentar incluir ese grupo de personas también, que se puede usar la misma manera de colaborar, de movilizarles para tener voz. Te doy un ejemplo. Uno de los proyectos que estamos mirando ahora es en Jordan. Y en Jordan, donde no hay, básicamente tienen problemas de acceso al agua.
La gente de allí, cuando no llega al agua, igual no es muy conocido, pero en muchos de esos barrios el agua tiene que venir desde fuera, en tanques, porque no existe agua bebible en esos barrios. Entonces tiene que comprar desde fuera, que también tiene un coste adicional. Entonces, esa gente, como tienen ya más potencial de decir, oye, nuestros derechos, esa gente se quedan callados. No hablan, no piden. Entonces, lo que estamos intentando hacer es todo el conocimiento que tenemos de cómo funciona la agencia y dar voz ellos mismos, no nosotros. No podemos dar voz a nadie, pero lo que hacemos es actuar como puente para decir, mira, este grupo, actuando como comunidad, están empezando a decir, oye, tenemos esas barreras. Otra cosa es que los campamentos de refugiados ya son ciudades, no son zonas temporales. Pero hasta que no sabemos esta información, hasta que no está presente en nuestras caras, que realmente esa es una ciudad nueva, y hay gente que vive ahí toda la vida. Yo conocí a una chica que ha nacido en un campamento, que tenía 20 años, no tenía pasaporte, pero ha vivido toda la vida en un campamento. No son temporales, son ciudades y hay que tratarles como ciudades. Pero es un proceso. No sé si es una contestación. ¿Sí? No sé si Marta quiere añadir alguna... Sí, simplemente pues para añadir lo que estabas comentando, contaros que en los últimos estudios que hemos hecho de análisis de políticas de adaptación climática en ciudades en Europa, hemos analizado casi 170 documentos políticos y en ninguno de ellos se considera la migración y los migrantes, las personas migrantes, como un potencial grupo vulnerable. Esto es algo que, bueno, pues es una problemática que va en aumento y hay poca conciencia social y política de cómo actuar. Sí conozco muchas iniciativas de cómo, porque al final la gente viene con sus propias respuestas, sus propias necesidades y muchas veces sus propias soluciones, que al final tampoco, por ser informal, todos estos procesos y estos grupos y la dificultad en la comunicación tampoco se les incorpora muchas veces en los procesos participativos, en los procesos de información. Muchas veces se ponen en marcha iniciativas, por ejemplo, los refugios climáticos que se han puesto muy de moda durante el último verano. El tema es que también tenemos que saber cómo comunicar a todo el mundo, ¿no? Estas iniciativas que precisamente van más enfocadas a grupos que pues no tienen una vivienda adecuada y vivienda que pueda hacer frente a estos problemas, pero la falta de comunicación y la falta de confianza de estas personas para ir a estos espacios más institucionales es un problema. Y bueno, pues no hay respuesta, pero yo sí que considero que es un gran problema político-social y tampoco la ciencia ahora mismo está dando respuestas adecuadas. Y para añadir, para terminar. No, está bien. En algunas zonas como Sudáfrica, donde hay mucha migración, es un tema tan violento que ni puedes tocarlo. Porque, por ejemplo, no sé si habéis visto en las noticias, hace un año, por ejemplo, un edificio que se ha quemado en medio de Johannesburgo, llena de personas migrantes por tema de cambio climático también, y la gente se culpan a ellos. Son ocupas o entonces no entran casi. Si la gente que ya viven en precariedad sufren, están sufriendo todavía más. Eso quería comentar. Sí, igual tenemos una pregunta por aquí delante y otra por allí. Pues como queráis, vamos en orden si queréis. Sí, os pediría, porfa, que las preguntas las hagamos breves para que nos dé tiempo a todas a participar. Es que ricasco. Hola, buenas tardes. Quería que nos dieses la opinión sobre el tema que está ahora de actualidad, las zonas de bajas emisiones en las ciudades y sobre todo un posible peligro que pueda haber, que es que los ayuntamientos se limiten a establecer zonas de bajas emisiones y no hagan más medidas. A ver qué opináis.
Bueno, para mí ha sido un éxito que se incluya en la legislación la obligatoriedad de las zonas de bajas emisiones, pero sí que creo que puede haber trampas, ¿no?, en esas zonas de bajas emisiones y bueno, pues la trampa principalmente es que hasta que no sea, ya veis que lo que está pasando es que no se está cumpliendo hasta que llegue el último momento en el que se tiene que cumplir. Entonces se está retrasando muchísimo la puesta, la implementación, ¿no? Y a mí me sorprende. Esto viene un poco en conexión a la poca conciencia que hay del impacto de la movilidad y el transporte privado y las emisiones dentro de las ciudades, ¿no? Os he dado los datos antes, 25.000 muertes por prematuras por calidad del aire. Si esto no es razón suficiente para que se activen y se implementen de manera adecuada esas zonas de bajas emisiones, no lo sé, es la falta de voluntad política y la falta de conciencia sobre los beneficios en la salud, que al final tienen beneficios económicos, etcétera, etcétera, pero actualmente, bueno, pues hay una falta de conciencia política y liderazgo político. Sí, yo creo que a veces las políticas climáticas se ven como un esfuerzo, ¿no?, que tenemos que hacer, como un gasto que tenemos en el que tenemos que incurrir sin darnos cuenta de que pueden tener otros cobeneficios. En este caso, por ejemplo, la reducción del transporte basado en combustibles fósiles en las ciudades, pues has dado los datos antes, ¿no? Pero has mencionado también las zonas verdes y las zonas verdes también pueden tener otros beneficios sobre la salud, ¿no? No sé si, antes de dar la palabra a la siguiente persona, si pensáis o qué evidencias tenéis de las oportunidades, por enmarcarlo en una forma positiva, ¿no?, de las oportunidades que la política climática en zonas urbanas puede tener también. En el sitio como África, por ejemplo, siempre me gusta dar ejemplos porque son más reales, ¿no? En Freetown, Sierra Leone, tiene en este momento una alcaldesa que se da cuenta que toda la zona de bosque allí alrededor era ya quemado, ¿no? La gente quemando esos árboles para poner, para usar, ¿no?, diariamente. Lo que ella está haciendo, por su interés, es ofrecer una especie de incentividad a la población de empezar a plantar árboles. Y este tipo de incentividad está generando una posibilidad de capacitación a esas personas de empezar a formar parte de la solución del problema de su ciudad. Incluso un poco de ganancia, porque aprovechando los móviles cada árbol que plantas recibes algo muy básico, ¿no? Pero así está movilizando toda la ciudad de cambiar su estado. La gente está ya empezando a dar cuenta que el cambio climático les afecta y ha sido algo muy bueno en ese sentido, ¿no? Buscar la incentivización, ¿cómo es? Incentivo para formar parte, ¿no? Y yo creo que ahí es una clave. Marta, ¿quieres añadir algo? No sé, creo que en la presentación inicial he dado alguna idea, ¿no? El tema de soluciones basadas en la naturaleza o infraestructura verde, pues infraestructura verde genera confort térmico. Genera confort térmico que hace que los edificios necesiten usar menos energía, disminución de costes económicos, mejora el confort dentro del edificio. O sea, si inicialmente no podemos regenerar el edificio, simplemente mejorando el espacio público podemos mejorar las condiciones dentro de los edificios. ¿Qué pasa con la regeneración de la edificación? Pues que muchas veces también depende de los recursos de las personas que están viviendo, ¿no? Entonces, nunca es tan fácil intervenir. Entonces, la oportunidad que tenemos es la intervención en el espacio público, con los árboles, con la movilidad. Entonces, ahí es donde existe la gran oportunidad, ¿no? Y es una oportunidad tan grande para temas de salud que es que, bueno, como decía, es que me sorprende que estemos todavía debatiendo si quiero ir en coche hasta el centro de la ciudad. Justo hoy estaba viendo a una reconocida científica del IPCC, del Panel Intercontinental de Cambio Climático, que estaba en Tokio y decía: en Tokio nunca he visto
un atasco de tráfico, ¿no? Aquí, o sea, se ve la realidad, ¿no? Que una ciudad es rica por la calidad del transporte público. No es rica por la capacidad que tiene de que todo el mundo llegue en coche, en vehículo privado al centro de la ciudad. Entonces, al final tenemos que cambiar un poco la mentalidad. Yo creo que ese es el gran Esa problema. sensación de que ir en coche tiene un cierto estatus, ¿no? Que yo Sí. creo que está un poco extendido. Sí. No sé quién por aquí y luego aquí. Esta señora. ¿Le van a dar el micrófono? Bueno, yo creo que tenemos la inmensa suerte de vivir en una ciudad como Donosti y bueno, que tenemos un buen transporte público y yo creo que tenemos una buena conciencia, o sea que, bueno, a ver, todo es mejorable, claro, pero que no estamos mal de conciencia de cambio climático, ¿no? Y bueno, que juega a nuestro favor tener una ciudad como la que tenemos. Yo creo que estaríamos dispuestos a cualquier situación que se nos presente o que se nos explique para aceptarla. O sea, estamos reciclando, estamos haciendo un poco lo que se nos dice, ¿no? Me ha gustado mucho eso de la legislación nacional que hay en Francia, ¿no? Bueno, pues venga, o sea, que nos legislen porque primero estamos ya con una conciencia bastante aceptable. En segundo lugar, vivimos en un sitio pues que tampoco está mal para adaptarnos a muchas cosas. La bici, hemos sido pioneros, o sea, en el tema del transporte, ¿no? Pero yo creo que lo que echamos en falta es que nos digan exactamente qué es lo que tenemos que hacer, independientemente de los edificios y todo esto. Pero bueno, ¿cómo podemos aportar nosotros? ¿Tenéis alguna aportación? Desde el nivel individual hemos hablado más de planificación, quizás. No sé si queréis... No, quizás decir que estoy de acuerdo, que yo cuando le oigo a Marcela hablar digo, ojo, yo estoy hablando desde un punto de vista de privilegiada, ¿sabes? De que vivimos en el bienestar y lo que tenemos que darnos cuenta es que vivimos demasiado cómodos, ¿no? Y también pues es más fácil tener conciencia ambiental, como también decía Marcel, ¿no? Y de sostenibilidad cuando vives, ¿no? Y el hecho de que puedes comprar esos alimentos de kilómetro cero, o que puedes tener acceso pues eso, a ciertos estilos de vida que te permitan ser más sostenible, pero que bueno, que eso también requiere ahora mismo es más caro, ¿no? O sea, quiero decir que también ser sostenible es un privilegio, yo creo. Entonces, pero sí estoy de acuerdo en que Donosti, la verdad es que están liderando un montón de cosas y ha sido muy bonito ver todo cómo se ha incrementado toda la política en Donosti en temas de climáticos, etcétera. ¿Por aquí? Vale, no comparto del todo la valoración que has hecho. Bien, pero bien, un poco de mi pregunta debate. es, mi opinión es que las ciudades sufren el cambio climático, tienen sus retos, pero pueden ser también una solución, una clave a la mitigación al cambio climático. Y lo pienso sobre todo en el uso de los recursos. Se puede vivir de una manera mucho más eficiente, vivir todos juntos, los servicios, todo eso funciona mucho mejor. Tiene su complicación, obviamente, pero... Y cuando Marta al principio ha dicho el 50% de las personas utilizamos en ciudades que ocupan el 3% del terreno. Y digo, qué bien, porque eso significa que el 97% tiene todavía un poco aspecto de naturaleza. Sí. No sé cuál es la pregunta, pero sobre todo eso, ¿no? Las ciudades pueden ser la clave a la mitigación y a la adaptación, más que el mundo rural o disperso, vamos a decirlo. Esa será la pregunta. Sí, vamos, yo no tengo ninguna duda de eso. Además, no es que pueden, sino que tienen que. Vivimos el 80% de las personas en las ciudades en Europa, en el mundo el 50%, pero increciendo. Originamos la mayor parte del consumo energético, la mayor parte de las emisiones, es donde están los impactos climáticos. Es que hay que hacer algo. Y cuanto más tardemos, pues es que bueno, muchas veces siempre digo, ¿no? Cada vez que veo que se regenera una calle y no se plantan árboles, no se tienen en cuenta criterios climáticos, digo, es que una oportunidad perdida. ¿Cuándo va a ser la siguiente vez
que podamos intervenir en esta calle, ¿no? Dentro de 30 años, ¿qué pasará? O sea, ¿qué impactos tendremos dentro de 30 años? Porque esto va a cambiar. O sea, no es que y luego tendremos otro tipo de que gestionar otros conflictos, ¿no? La migración, conflictos más armados, porque hablábamos antes de la migración climática. El problema es que es muy difícil decir quién es migrante climático o no. Porque muchas veces lo relacionamos con otro tipo de conflictos, pero es que esos conflictos han surgido por temas ambientales y climáticos. Entonces, y la digitalización y tal. Entonces, yo creo que va a evolucionar de tal manera en que como no empecemos a poner soluciones ya en cada oportunidad que tengamos, es oportunidad perdida para las próximas 4 décadas. Y bueno, pues es pena, por eso las zonas de bajas de emisiones, bienvenidas, que nos dicen que tenemos que reciclar de no sé qué manera, pues reciclamos. Las bolsas, que al principio fue todo el mundo las manos en la cabeza, pues mira al final qué bien. Se necesita legislación en ciertas cosas, en otras cosas tienes que confiar en la buena acción y en la comunidad, ¿no? Pero la regulación y la legislación en ciudades muy densas es necesaria. Y también a mí me hace falta un poco de legislación en temas de respetar los ecosistemas urbanos, y eso es aparte que hay falta un poco de regulación al respecto, ¿no? Yo vuelvo a la conexión de globalización, porque aquí estamos bastante bien, sentimos bien, pero no pensamos realmente dónde van las cosas que tiramos. Y muchas veces esas cosas llegan a esas zonas donde estoy hablando. Otro ejemplo, la ropa segunda mano. Somos muy buenos en la economía circular, porque reciclamos todo allí, porque es más barato. Pero la cantidad de basura textil que está llegando a estos mercados informales, metro por metro por metro, dentro de este paquete que llega, igual la mitad se puede vender. El resto es tan mal, no se puede vender. ¿Dónde pone? En el río. Entonces, estamos conectados todos. Y todo que tiramos aquí, cada vez que cambiamos el móvil, ¿dónde va esas cosas? Tenemos una responsabilidad todavía aquí para mejorar muchísimo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a preguntar es, ¿dónde va? ¿Dónde va este plástico que dices que vas a reciclar? Este es papel, pero tiene una capa de plástico dentro, y sabemos. Pero no estamos trabajando suficiente de preguntar dónde va esas cosas. Miramos en las noticias, barcos en el Atlántico, paradas llenas de basura, ¿dónde va? A Indonesia. ¿Dónde? Entonces estamos conectados, y cada vez que infiltra esos países donde la gente están escondidos, olvidados, fuera de la ley, es donde llegamos nuestra basura, muchas veces. No estoy diciendo quién exactamente, pero tenemos una responsabilidad aquí, preguntar más cosas, ¿no? ¿Dónde viene y dónde van las cosas? La energía o cualquier cosa, ¿no? Y todavía no estamos en ese punto. Yo creo que hay trabajo a hacer. Ya lo siento. ¿Alguna pregunta más? Hola, para mi vecina, San Sebastián muy bien, pero se están cargando todos los árboles. Sí, nos los quitan y no los reponen, ¿eh? Sí, no, ya. A mí me gustaría que me explicarais lo que es la ciudad de los París, que habías dicho, la ciudad de los 15 minutos, que no la acabo de entender. Porque yo creo que es vivir en barrios, al final. Tú dices ciudades, pero vives en barrios. Sí, hay una gran discusión sobre qué novedad tiene la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Porque muchas veces se ha hablado de incrementar la complejidad de la ciudad, porque hubo una época en la que el urbanismo lo que hacía era concentrar el tipo de servicios y actividades en ciertos barrios. En un barrio tenías la industria y los centros laborales, en otro barrio tenías los centros comerciales, en otro barrio es residencial, y esto ha provocado pues unos movimientos masivos, movilidad interna innecesaria, y entonces ahora lo que se quiere volver es a una ciudad
compleja en la que tengas acceso a servicios a una distancia adecuada para todo tipo de personas. Y entonces, bueno, se habla de los 15 minutos como, bueno, pues 15 minutos andando es algo viable. Viable, en principio, para cualquier persona que no tenga alguna discapacidad que le impida hacer eso. Es que hay veces que también hay que pensar en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay un debate respecto a, bueno, mucho rechazo social en algunos países respecto a este modelo. Pero bueno, como siempre estos modelos muchas veces se politizan, pero a mí me parece un buen modelo. No creo que es un poco utópico porque no creo que se pueda conseguir al 100%, pero me parece un buen modelo a seguir, ¿no? A perseguir en vez de tratar de generar una movilidad sostenible, reducir las necesidades de movilidad, ¿no? Es lo que siempre se habla, ¿no? En vez de tratar de poner más energías renovables, igual tienes que empezar por intentar usar menos energía, ¿no? Entonces reduce tus necesidades para generar también ciudades más vivibles, más habitables, más sostenibles y también la identidad de barrio, ¿no? Que también puede ayudar en esos. Muchas veces también en adaptación al cambio climático, aunque lo he hablado desde un punto de vista muy infraestructural y técnico, lo que se está viendo es que esa adaptación nace de la gente, de las personas, de la ayuda diaria, como lo que vivimos durante del COVID, de dónde venía la primera ayuda, ¿no? De los vecinos, de las comunidades, de quien te ayudaba a hacer la compra, ¿no? Y bueno, pues al final, pues ese tipo de urbanismo que nos olvidamos que es que el concepto de urbanismo que tenemos aquí es muy infraestructural y técnico, pero en realidad urbanismo es la relación y la conexión de las personas con su entorno, y el entorno es muy diverso. Entonces es ahí donde hay que trabajar, y creo que ese modelo, aunque está teniendo mucho debate, yo creo que ese debate es bueno. O sea, se está generando y está haciendo a pensar a la gente, y bueno, pues sí, todas las ciudades quieren seguir, porque esto va por modas, les gusta ese modelo y como ha empezado París, quieren seguir, pues bienvenido sea. Y me surge a mí la pregunta, ¿eso es viable en ciudades de 35 millones de habitantes, como existen algunas en el mundo? Porque claro, estamos aquí un poco con nuestra visión de que estamos en Donosti o en Bilbao, pero ¿es viable en zonas de, no sé, de Sierra Leona, de Zimbabue, de otras ciudades en las que trabajas tú? Bueno, porque esos barrios tienen como densidad, los problemas que tienen con movilidad son a veces distintos, ¿no? No generan emisiones tanto porque todo está, ¿no?, hecho en pie, pero hay zonas donde se usa mucho el moto y también forma parte de la economía informal. Hay que pensar un poco cambiando para mejorar igual las emisiones ahí. ¿Qué pasa con esas personas? Hay que buscar una alternativa que funcione en plan adecuada para el barrio. Otro tipo de tema yo creo que es que a veces el tema de las casas y las carreteras que no están construidos, porque es infraestructura más que movilidad en realidad, no están hechos. Entonces, cuando llegan inundaciones, estas casas están inundadas. Entonces, cuando plantean de pensar en movilidad, hay que plantear qué tipos de carreteras entre casas vamos a poner, ¿no? Pero en tema de movilidad, yo creo que vuelve al tema de emisiones, que son 4%, porque no generan tanta distancia en coche, por ejemplo. El problema es que cuando llega la gente de salir a un nivel de pobreza, todavía quieren lo mismo que queremos aquí. La aspiración es tener este coche. Hay que empezar ya capacitando a la gente que, ¿no?, como saltar este tema de descarbonización, ¿no? Cómo las ciudades en el futuro, en inmediata, pueden pasar este deseo de tener tu propio coche por, ¿no?, estatus o, ¿no?, riqueza, viene con este deseo, ¿no? Hay que saltar y empezar a pensar ya, ¿no?, el siguiente paso. Claro, y como decías antes, ¿no?, cuando Europa está generando, o cuando África está generando el 4% de las emisiones mundiales, ponerle ese tipo de condicionantes, ¿no?,
Al a un desarrollo. continente En el desarrollo. que está bueno, pues En empezando a Asia también. mejorar su bienestar es Claro, complicado, es el ¿no? deseo, claro, claro. Bueno, pues una última pregunta o dos, pero cortitas, porfa. Vosotras, si queréis, vais pensando un mensaje de cierre y enseguida ya, pues nos marchamos. Estupendo. Vale. Antes que nada, muchas gracias por la charla. Y comentar, antes Marlene comentaba cómo ofreciendo algo a cambio daba mucho más resultado las medidas que se tomaban. Y soy estudiante de Ingeniería de Energías Renovables y muchas veces vemos temas de pobreza energética. Y quería saber, muchas veces se ofrece un ahorro energético en la factura de la luz, etcétera. Pero, por ejemplo, ¿qué se le puede ofrecer a alguien que no tiene un gasto? Por ejemplo, que no puede permitirse poner la calefacción. ¿Cómo le ofreces algo a esa persona para que pueda hacer algo al respecto? Gracias. Gracias. Igual cogemos la segunda pregunta y ya, como nos estamos aproximando a la hora límite, intentamos contestar las dos. Daros las gracias por la intervención. Yo estoy esperanzado en gente como vosotras que puede ayudarnos a dar la vuelta un poquito a esta situación, pero yo realmente estoy muy preocupado por lo que hay. Bajo ningún concepto creo que podemos estar satisfechos, ni conformes, ni a gusto, pensando en que estamos a un nivel aceptable, bueno, lo que sea. No, porque las amenazas que tenemos son muy grandes. Me da pudor dar mi opinión sobre esto ante vosotros y esto, pero bueno, yo tengo una pregunta también sobre ello, ¿no? Tenemos una agresividad muy fuerte por parte de la movilidad, especialmente bajo mi punto de vista, que es muy importante por los políticos y la política que se hace también y por la necesidad de rentabilizar todo a corto plazo en base al dinero. Entonces yo lo que planteo es, queriendo una solución para esto y sabiendo que las personas tenemos capacidad y recursos para dar la solución, las personas, yo digo que viendo esos ejemplos que he expuesto de experiencias que están funcionando y de vosotras, esto tiene solución. ¿Y cuándo sé esa solución? ¿Cuánto tiempo daremos en dar esa solución? Porque lo que estoy viendo o lo que estamos viendo todos es que los ritmos van a otro nivel muy diferente al que la actitud y la actividad frente al cambio y lo que se está haciendo no tiene absolutamente nada que ver. Cuando dices esto, perdona, una aclaración, ¿te estás refiriendo a movilidad o en general al cambio climático? Me refiero a todo. Identifico la movilidad como uno de los elementos más agresivos o muy agresivos que afectan a la situación actual de... Hombre, yo, por darte un dato, existen multitud de evidencias en la literatura científica de que es más barato, lo digo porque has hablado concretamente de rendimiento económico, es más barato hacer frente al cambio climático que esperar a los impactos que nos va a costar muchísimo más, ¿no? Y este no es un dato nuevo. Ya en 2006, en el informe Stern, nos decían que era, pues, los impactos podían alcanzar entre un 5 y un 20% del PIB mundial, mientras que la acción climática podía costarnos entre un 0,2 y un 2, ¿no? O sea, que estamos hablando de órdenes de magnitud. El problema es de tiempos, ¿no? De que tenemos que actuar ahora para evitar algo que pueda venir en el futuro, ¿no? Pero no es un tema, digamos, es un tema más de tiempos que de dinero, porque sabemos que los impactos del cambio climático nos van a salir muy caros, ¿no? Dicho esto, pues no sé si volviendo, si queréis responder primero al tema de pobreza energética y luego Sí. Complementar, por supuesto, mi comentario, lo que queráis. Es que justo lo que has dicho me ha resonado mucho porque en uno de los estudios que hice hace años, la principal cuestión era esa, ¿no? Que las subvenciones para regeneración de fachadas, aislamiento de fachadas, tienen algún éxito en familias, en comunidades que no pueden poner el otro 50% o el otro 40%, y además es que tampoco consumen energía, no van a encender la calefacción, les da igual ahorrar porque es que no necesitan ahorrar cuando no gastan. Entonces, por eso decía que intervenir en la edificación y cuando estamos hablando de propiedad privada es muy difícil, ¿no? Y yo pienso que llegados a un punto que o se cubren al 100% esas subvenciones y esas financiaciones o tiene poco futuro, porque simplemente es que no va a tirar para adelante, nadie se va a coger. De hecho, los estudios decían que la gente que se estaba cogiendo esas subvenciones eran precisamente gente que realmente sí se podía permitir la financiación de toda la intervención, ¿no? Entonces, realmente, esa era la cuestión inicial que quería poner en la mesa cuando hablaba de justicia climática y equidad.
las soluciones que estamos poniendo de la mesa, ¿a quién están ayudando? ¿No? Pero, bueno, tampoco soy experta en ese área y no sé si ahora se están estudiando soluciones que puedan ser más efectivas desde un punto de vista social. Pero bueno, reconozco que ese es un problema de las políticas actuales. No sé. Sí, hemos visto muy claramente la división norte-sur, ¿no?, en algunos de los retos de las ciudades, pero no nos olvidemos de que efectivamente en el norte tampoco lo tenemos todo resuelto, ¿no? También hay que mirar los efectos distributivos de las políticas climáticas y, por ejemplo, podemos acordarnos de los chalecos amarillos, de aquellas protestas que incluso podemos relacionarlas ahora con algunas otras, de los impuestos sobre el diésel, por ejemplo, ¿no?, y de la regresividad o progresividad de esos impuestos y a quién beneficiaba y a quién penalizaban, ¿no?, ese tipo de políticas. No sé si algún rayo de esperanza para cerrar la charla, alguna... Para contestar desde mi punto de vista, hay muchas iniciativas que veremos que gente viene desde fuera con la idea de traer proyectos de energéticas renovables. El tema que tenemos es que siempre esos proyectos son en comunidades muy dispersas. Lo que realmente necesitamos es algo que funciona al nivel de ciudad, ¿sabes? Porque la escala es lo que estamos buscando ahora. No, para realmente llegar a cambiar algo, para realmente ver la resiliencia, tenemos que pensar mucho más allá que simplemente un grupo de mujeres que han conseguido financiación para hacer. La otra barrera también es muchas veces técnicamente esas cosas vienen bastante complicados o vienen con piezas de fuera. Cuando rompen, ¿dónde van a encontrar esas piezas? Entonces, falta una tecnología que es muy básica, muy simple y accesible local, ¿no? Y tiene que ir mano a mano con lo que pueden hacer el gobierno para facilitar, ¿no?, la entrada a una escala más grande. Y ya para terminar, ¿no? Es que a mí me parece que están como desconectados, primero, la necesidad, la emergencia climática, ¿no? Que no se trata de si vamos a llegar a 2030, se trata de que necesitamos hacer las cosas ya para que tengan efecto cuando tienen que hacer efecto. No es solamente la reducción de emisiones, sino que, como os decía antes, si intervenimos en una calle o lo hacemos ahora o dentro de 20 años, pues no va a tener posibilidades ni de gestionar precipitación intensa, va a inundarse, nos va a costar muchísimo más, ¿no? Y luego la falta, la necesidad del cambio de paradigma cultural y de estilo de vida, me parece que lleva muchísimo más tiempo del que necesitamos para actuar. Y entonces por eso a mí lo único que sigo pensando es que la regulación y la legislación ahora mismo es lo que se necesita, aparte del liderazgo político. Claramente, si no hay liderazgo político y si no hay voluntad política, esa legislación no está. Entonces, por eso, y el liderazgo político pasa por el apoyo social. Entonces, bueno, pues mirar todas las agendas políticas y ver qué es lo que se está proponiendo y exigir es una responsabilidad que tenemos todos. Y yo creo que también veníamos comentando en el coche la falta de conciencia de barrio, muchas veces la pasividad que hay en las ciudades, ¿no?, que nos desconectamos los unos de los otros de la naturaleza y no vamos a lo nuestro, y tenemos que volver a conectar y también reconocer que tenemos poder de generar movimiento y de hacer un poco lobby social para que las políticas surjan. Ese es mi rayo de esperanza. Un poco complicado, pero realmente creo que es posible, pero es que falta ahí como un... ¿no? Estoy de acuerdo. Funciona norte-sur. Es una palabra que no sé cómo traducir, ayúdame. Accountability, ¿no? De quién tiene que cambiar. ¿Quién tiene la responsabilidad? Tiene que funcionar los dos lados, ¿no? Para realmente llegar hay que presionar. ¿Y cómo presionar para los cambios que queremos ver, no? Es juntarnos
cuando tenemos voz, cuando tenemos cuerpo, cuando tenemos realmente iniciativa de decir, queremos ver este cambio ya, ¿no? Entonces, esa es la forma que actuamos en África. Si vamos con más personas diciendo, ese es nuestro barrio, queremos ver luz, queremos ver agua potable, es la única manera de realmente cambiar la cosa, ¿no? Espero. Entonces, yo creo que se puede aprender un poco del sur global este tema. Y aquí, yo creo que también firmamos muchos acuerdos y no estamos siempre como, ya estamos parte de esta plataforma. Accountability. ¿Y ahora qué? ¿Ya está firmado? ¿Cuándo vamos a ver resultados? ¿No? Como has dicho, no hay indicadores todavía de lo que hemos hecho hasta hoy. Realmente, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Y en África como aquí, ¿no? Realmente los gobiernos firman y hay dinero. ¿Dónde va este dinero? Y llega hasta el final, ¿se ve? Entonces, yo creo que hay que empujar. Si realmente queremos ver algo, antes de sentirlo realmente, porque ya estamos empezando a notar el cambio, ¿no? Es como, pero antes de llegar a este punto incómodo, tenemos la oportunidad ahora mismo de cambiar las cosas, yo creo. Bueno, pues me quedo con estos mensajes en positivo de que yo creo que las ciudades son actoras que tienen que ser protagonistas en el cambio climático, pero también con el apoyo de la legislación, de las instituciones. Necesitamos liderazgo fuerte de las instituciones y seguimiento y control, ¿no? Podríamos decir, por parte de la ciudadanía para que las instituciones continúen adelante apostando por dar prioridad a la agenda climática en su día a día, ¿no? Y bueno, pues nada, eskerrik asko a este público tan participativo de hoy y nos vemos en otra ocasión. Mi esker.